Hola, muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañe en esta edición de Extra Noticias. Y de inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares. Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde, excepto el Pacífico Central y Sur, por los efectos del empuje frío. La afectación de 3 temporales en 15 días no ocurría desde hace 30 años. Ministerio de Salud declara emergencia sanitaria ante renuncia de médicos especialistas. Entre las medidas, contratarán a especialistas extranjeros e INSS reforzará la atención médica. Cobro de peajes estatales en horas pico se suspende para mitigar las presas de diciembre. Juez penal de Limón fue detenido como sospechoso de recibir sobornos para dejar en libertad a sospechoso en una causa por narco. Iniciamos con las informaciones y como lo veíamos en nuestros titulares, el día de hoy el Ministerio de Salud declaró emergencia sanitaria debido a la renuncia de los médicos especialistas en la Caja del Seguro Social. Pero ¿qué implica esto y qué medidas van a aplicar? Nuestra compañera Milagro Torres nos trae el detalle de esta información. Adelante, Milagro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Karina, y buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, esta tarde en Consejo de Gobierno, la ministra de Salud, Mari Munive, dijo que se declara emergencia sanitaria debido a la renuncia de especialistas. Hasta el momento son 71, según se registran, y además 17 ya han retirado su intención de renunciar a la caja. Pero aunque no es una renuncia masiva, lo que se está dando en este momento para prevenir eso es que se toma esta medida frente a la escasez de especialistas médicos. Dentro de la emergencia o dentro de la declaración se destacan algunas acciones como la contratación temporal de médicos especialistas costarricenses u extranjeros con experiencia especializada, residentes en Costa Rica o fuera del país con procesos expeditos para su incorporación. Y además se priorizará los perfiles para atender áreas críticas dentro de los servicios de salud. Pero para darles más detalles vamos a ver la siguiente información. De ahí que entonces se emite la declaratoria de emergencia sanitaria ante la escasez de especialistas médicos para la prestación oportuna y continua de un servicio vital, esencial, asistencial. Esta declaratoria incluye acciones inmediatas como contratación temporal de médicos especialistas, costarricenses y extranjeros con experiencia especializada, residentes dentro o fuera del país con procesos expeditos para su incorporación. Optimización del traslado de pacientes. Se implementará un protocolo de derivación entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, asegurando que los pacientes reciban atención oportuna según la capacidad de cada institución, además de que existirá una coordinación entre el Sistema de Emergencia 911, Cruz Roja Costarricense y otras instancias para fortalecer la atención prehospitalaria. Procesos abreviados de reclutamiento y publicación de vacantes. Se estableció un procedimiento rápido y transparente para atraer talento especializado de forma inmediata. Y por último, el fortalecimiento de la red de atención del INSS. Se crearán puntos de referencia y regionales con atención continua, distribuidos estratégicamente en todo el país para garantizar acceso ágil y eficiente. Quisimos conocer la posición del INSS y cómo planean entrar en operabilidad. Sin embargo, la oficina de prensa mencionó que se referirán al tema hasta este jueves. El presidente de la República, por su parte, destacó que estas medidas reafirman el compromiso con el bienestar de los costarricenses. Y que muchos obstaculizan a la caja, estamos hablando de sindicatos, de responsables como Lenín Hernández y mentirosos además, y el sindicato de médicos especialistas, etcétera, y nosotros no vamos a pelear con nadie, simplemente estamos tomando las medidas preventivas. Estas acciones forman parte de la Política Nacional de Salud que estará vigente durante 6 meses y va de la mano con la declaratoria de emergencia institucional realizada por la Caja. La ministra además destacó que la ayuda entre instituciones es fundamental. Este fue un informe de Milagro Torres. Volvemos.
Muchísimas gracias, Milagro, por toda esta información y por supuesto es un tema que estaremos dándole seguimiento a cómo van a aplicar estas medidas. Pasamos a otras informaciones y le contamos que según una encuesta que realizó la Universidad de Costa Rica, muchas personas dejan de asistir a los centros médicos debido a los largos tiempos de espera. El acceso a los servicios de salud que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social no es equitativo para todos, según detalla parte de la encuesta Actualidades 2024 de la Universidad de Costa Rica. Hay un cercano 15% falto de esta cobertura. Estos fueron por ya desigualdad entre grupos sociales, donde los que hubo mayor porcentaje fueron personas con 50 años o más, personas con autoidentificación étnica blanca, personas nacidas en Costa Rica, y personas que les alcanza, evidentemente, el ingreso subjetivo les alcanza y pueden ahorrar. El informe destaca que las personas en su mayoría acuden a la caja por tema de medicamentos u operaciones que no son de alta gravedad. Yo todavía no he tenido problemas, pero lo veo venir el problema, por la falta de especialistas, ¿verdad? Muy lento, de todos los conocidos que tenemos, súper lento, citas hasta 5 años después. Otro de los temas abordados fue qué tan satisfechos con sus vidas están los costarricenses, por ejemplo también con sus finanzas y sus metas. Ay, lo más satisfecha es tener un buen matrimonio, tener mis hijos, mis nietos, mi salud y toda mi familia. ¿Alguna situación que más bien le genera mucha preocupación, le genera menos satisfacción, le inquieta? La situación actual del país económicamente y de seguridad. Yo estoy muy contento porque estoy en unión con mis hijos, mis nietos y la esposa que está a mi lado siempre ha sido una gran compañera y eso me ha fortalecido mucho como persona. Me siento satisfecho con mi vida porque me ha dado muchas oportunidades y he logrado muchas cosas, sueños he cumplido. Este estudio lo realiza la universidad anualmente y aborda temas varios de interés nacional. Y siempre sobre esa misma encuesta, el 40% de las personas que fueron consultadas aseguran que no piensan tener hijos, esto debido a decisiones personales y también a temas económicos. 4 de cada 10 personas que fueron entrevistados por la encuesta Actualidades de la Universidad de Costa Rica manifestaron no tener hijos actualmente. Sin embargo, casi un 80% de ellos no descartan tener uno en los próximos 10 años. Encontramos que el 60,4% de las personas indicó haber tenido hijos. Esas serían las personas de 18 a 49 años, edades más tempranas, están deseando tener los hijos en un plazo de 5 a 10 años. Y que las personas de un promedio de 30,4 años desean tenerlos en una forma más inmediata. Los costarricenses tienen opiniones muy variadas sobre esto. Sí, a mí me encantaría, ¿no?, tener hijos, realmente que bien planificado, ¿no? Entonces es una planificación. La gente joven ahora ya no quieren tener hijos, ellos prefieren tener mascotas. ¿Y por qué cree que se da esto? Bueno, yo pienso que es la parte más que nada... han perdido lo que es los valores. Y la verdad, la gente no quiere, pero de ahí por error les pasa. Según la encuesta, las razones por las que un 24% de las personas que no tienen hijos ni desean tenerlos son factores económicos, la situación país, decisiones personales y estilo de vida. Para este viernes, Recope entregará a la ARECEP los datos preliminares para el próximo ajuste tarifario en los combustibles y tal como ocurre los segundos viernes de cada mes. Un tipo de cambio del dólar a la baja y una estabilidad en el precio internacional del producto refinado que importa el país permiten que se proyecte una posible disminución para la gasolina y el diésel. Eso sería una muy buena noticia para los dueños de vehículos, pues eso significaría que el próximo año podría comenzar con el costo de los combustibles más baratos. Este panorama se da luego de que este martes las gasolinas super y la regular bajaran 16 colones y 8 colones por litro respectivamente, al tiempo que el diésel disminuyó 9 colones por litro. Empezamos con $68 el barril a principios de este año y estamos terminando con $69 el barril, lo que indicaría estabilidad. Sin embargo, en el mes de abril tuvimos un pico de $86. Ese ha sido el comportamiento. Vamos a arrancar el año probablemente con
una disminución de precios que se nos tendrá que anunciar en próximos días, pero esa va a ser la tendencia mientras se den situaciones como lo que está aconteciendo a nivel internacional, además de que tendremos un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Un juez penal de Limón fue detenido el día de hoy como sospechoso de recibir sobornos para dejar en libertad a una persona vinculada con narcotráfico. El alto funcionario judicial responde a los apellidos Sandy Chaverri, de acuerdo a las autoridades judiciales. Es investigado por la sección contra el crimen organizado del OIJ en San José. Sus posibles nexos con la banda de Tony Peña Russell lo tienen bajo la mira de la fiscalía. Se le detuvo en su casa en Cieneguita de Limón. Habría recibido sobornos a cambio de impunidad de algunos miembros de la banda. Importante destacar que dentro de la línea investigativa que se tiene, se pudo determinar en apariencia que este abogado negoció junto con el juez el cambio de medidas cautelares de otra persona vinculado en un proceso penal. Importante también destacar que dentro de las conversaciones que se tuvieron, se denota que este juez le sugiere aparentemente cómo lograr hacer, digamos, un escrito a fin de poder, digamos, generar las condiciones para que se diera presuntivamente el fallo positivo de cambio de medidas cautelares. Esto por el pago de una cifra, digamos, importante de dinero. Junto al juez penal limonense también se detuvo a un hombre de 36 años de edad y quien habría pagado por supuestos favores. Este caso tiene su origen tras la apertura del celular de un exabogado de alias Tony cuando fue asesinado en su casa en Limón el pasado 16 de agosto. Ahí los agentes investigadores de este caso se percataron del posible nexo de Sandy Chaverri. En el caso del juzgador penal, deberá enfrentar una audiencia de medidas cautelares en el juzgado penal de Hacienda que se ubica en Guaycochea. Y siempre sobre este mismo tema, durante este año al menos 6 jueces de la República han sido detenidos por diversos delitos. La detención este martes de un juez penal de Limón por aparentemente recibir sobornos y así beneficiar a una banda dedicada al tráfico de drogas representa un cierre de año en el que la Fiscalía y el OIJ registran varios casos similares. Por ejemplo, el 21 de junio, por el caso judicialmente conocido como Topo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvo a 3 jueces por los supuestos delitos de tráfico de influencias, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, divulgación de secretos y cohecho propio. Tan solo un día antes, un juez penal también de Limón quedó bajo arresto por aparentemente cometer delitos como tráfico de drogas y pornografía infantil. Y en ese mismo mes, específicamente el 25, como parte del megaoperativo por el caso Madre Patria, la Policía Judicial detuvo a un juez del Juzgado de Desamparados, a quien investigaron por al parecer colaborar con una presunta organización dedicada a lavar dinero proveniente de supuestos fraudes registrales. En otras situaciones parecidas, pero antes de 2024, por ejemplo el año pasado, en marzo, el OIJ y la Fiscalía arrestaron a un ex juez de Cartago por aparentemente filtrar datos confidenciales de un operativo judicial en distintas zonas de Cartago, delito conocido como procuración de impunidad. Otro caso se registró en enero de 2022 con una jueza de Liberia detenida por supuestamente cometer delitos como prevaricato, peculado y falsedad ideológica. Mientras que en mayo de 2014, una jueza del Tribunal de Juicio de Limón afrontó una investigación por 2 aparentes delitos de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de procuración de impunidad y tráfico de influencias al supuestamente recibir más de 20 millones de colones para dejar en libertad a un sospechoso de narcotráfico detenido con más de media tonelada de cocaína en su poder. Este año también se reportó el homicidio de un ex juez de la Unión en Cartago, quien recientemente había dejado el Poder Judicial y a quien acribillaron en su carro. Después el OIJ confirmó que en su teléfono celular tenía 300.000 archivos judiciales.
Un hombre falleció en Bebedero de Cañas, en Guanacaste, tras un incendio de una vivienda de 40 metros cuadrados. Los bomberos encontraron el cuerpo después de apagar las llamas en el lugar. El hombre fue identificado preliminarmente con el apellido de Hams, de 60 años aproximadamente. La casa fue consumida en su totalidad por el fuego y aún se desconocen las causas de este siniestro. Al hacer una revisión en una de las viviendas, en la primera, ya la misma colapsada totalmente por el fuego, se busca dentro de la estructura y se halla muy lamentablemente un masculino, aproximadamente unos 60 años de edad, el mismo totalmente calcinado por el fuego. Vamos con información en vivo porque la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en gran parte del país, producto del ingreso de un nuevo frente frío que estará afectando nuestro país. Y es que noviembre rompió récord debido a que en menos de 15 días se dieron varios temporales. Nuestro compañero Alberto Cuadra nos trae el detalle de esta información. Adelante, Alberto. Creo que todos concordamos en que durante los últimos días hemos disfrutado de esos atardeceres, de esos días un poco más soleados, ventosos, porque teníamos o percibíamos que la temporada lluviosa había sido bastante fuerte. Bueno, esto que nosotros por lo menos ya lo percibíamos fue respaldado por el Instituto Meteorológico Nacional, quien está afirmando que este noviembre que acaba de pasar y los últimos días prácticamente son los más lluviosos en un corto tiempo de los últimos 30 años. Estamos hablando de que una cantidad importante de temporales y lluvia tan seguida no se había presentado en esa cantidad de tiempo. Y también otro dato que se desprende de este nuevo informe del Instituto Meteorológico Nacional es que en 15 días se presentaron 3 temporales y esto tampoco había ocurrido anteriormente en la historia de nuestro país. Veamos la siguiente información porque casi en todas las provincias se rompió el récord en precipitación. Algunos de ellos más de 150% más de lluvia, entre ellos la zona sur, que es prácticamente el doble de lo que tenía que llover durante noviembre. Si usted notó que estos días de sol le caen muy bien luego de tanta lluvia, pues déjeme decirle que tiene toda la razón. Durante este noviembre se presentaron los días más lluviosos de los últimos 30 años. Tanto así que no se registraban 3 temporales en un periodo tan corto de 15 días. Otra condición más se podría unir a esta lista este miércoles con el empuje frío número 5 que llenará de precipitaciones el norte y el Caribe del país. Estamos percibiendo los efectos del empuje frío número 5, el cual se estará desplazando por el norte del Mar Caribe durante este día. Y esto ocasiona que los vientos alisios hacia el sur de América Central se estén acelerando. Y es por eso que estamos perdiendo ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad en las partes bajas tanto del Valle Central como de las llanuras de Guanacaste. Ráfagas que rondarían entre 40 a 60 kilómetros por hora a lo largo del día. Los eventos que generaron esta situación fueron diversos. Del 3 al 6 de noviembre, la influencia indirecta del huracán Rafael. Del 9 al 11 de noviembre, un sistema de baja presión. Y de 3 al 16 de noviembre, la influencia de la tormenta tropical Sara. Además, los excedentes registrados incluyen en el Valle Central un 175% más, en el Pacífico Sur 152% y en el Pacífico Central 103%. Tanto en la vertiente del Pacífico como en las partes bajas del Valle Central, estamos previendo que se mantengan las condiciones de buen tiempo que se han venido presentando en los últimos días, con cielo con nubosidad de poca a parcial y sin probabilidad de precipitaciones para estos lugares. Por su parte, la provincia con más récords de lluvia fueron Guanacaste con 8, Punta Arenas 8, Alajuela 7, San José 6 y solamente en Limón no se registró ningún nuevo récord. Junto a esta información se está haciendo pública un decreto o declaración más bien por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, donde se está declarando alerta verde una gran parte del territorio nacional. Solamente quedan sin alerta verde lo que sería el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Estos dos lugares pues están en estos momentos fuera de lo que sería la influencia de este empuje frío que iniciaría su influencia o que nosotros mantendríamos lo que sería ya percibir las lluvias y el viento y demás a
partir de este miércoles en horas de la noche. En unas cuantas horas podemos ya sentir un poco el cambio de lo que sería de estar tal vez en un tiempo un poco menos nublado a una situación más nublada, con más viento. Sobre todo se van a presentar vientos fuertes en Guanacaste de más de 100 kilómetros por hora, y también es importante de que las personas estén muy informadas. Las lluvias se van a presentar sobre todo en el norte de nuestro país, todo lo que es Ciudad Quesada, Sarapiquí y también el Caribe de nuestro país, así que bueno, hay que estar alertas y sobre todo no bajar la guardia. ¿Qué es lo que dice Alejandro Picado con respecto a eso? Él es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Continuarán las lluvias y con esto la necesidad de permanecer atentos ante la crecida de ríos, desbordamiento de alcantarillado y zonas propensas a deslizamientos. No exponga su vida. En caso de requerir un albergue, las instituciones lo estarán habilitando para poderle brindar la seguridad necesaria. Hacemos un llamado a la población a mantenerse alerta, ya que los suelos están muy saturados, debido a que noviembre fue uno de los meses más lluviosos del año y provocó la emergencia más grande de este año 2024, superando incluso los 2.800 incidentes. Bueno, y para finalizar, se está dando entonces el detalle de este nuevo fenómeno, que sería el quinto empuje frío que está en el Golfo de México e ingresará en la cuenca del Caribe, avanzado ya lo que sería la noche de este miércoles, lo que provocará un aumento gradual en la presión atmosférica y con ello una aceleración del viento en todo el país. Esto, bueno, podría tener algunas influencias, sobre todo en las montañas del Valle Central, también en Guanacaste, con ráfagas que están entre el rango de 70 a 100 kilómetros por hora. Importante que esto favorecerá también la formación nubosa en Limón y la zona norte, que generará lluvias durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, con acumulados estimados entre 25 y 50 litros por metro cuadrado en periodos de 6 a 12 horas. Así que esta es la información que les tenemos con respecto a este nuevo empuje frío y también sobre los récords que se han venido generando por la lluvia que ha caído en nuestro territorio. Vuelvo con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, y a tener mucha precaución debido a este ingreso de ese nuevo empuje frío sobre nuestro país. Pasamos a otros temas y muchas personas, muchos expertos están haciendo el llamado a tener precaución para no gastar de más durante esta Navidad. Por eso recomiendan hacer una lista y ajustarse a su presupuesto. En días en los que aún muchos trabajadores aún esperan su aguinaldo y con eso cuentan con menos tiempo para hacer sus compras navideñas, aumenta el riesgo de incurrir en gastos compulsivos y hasta innecesarios. Las emociones y las promociones se combinan para comprar más de lo que se puede, por eso escribir la lista de lo que se desea adquirir, sea necesario o no, así como escribir también el monto del dinero con el que realmente se cuenta, podría serle de mucha utilidad. Identificar las cosas de esa lista que nos generan, que nos despiertan más emociones, que nos hacen perder a veces el control, tecnología, zapatos, libros, ropa, y además identificar las metas que nos hemos propuesto con esas platas. Muy probablemente nuestras emociones se van a moderar viéndolo por escrito, no lo hagamos en el aire. El riesgo de compras compulsivas también se complementa con el cuidado que se debe tener al momento de visitar los comercios, principalmente para quienes todavía acostumbran ir al banco o a un cajero automático para retirar su dinero. La recomendación es utilicen sus medios de pago que el banco les pone a su disposición. No hay que exponerse en andar muchas sumas altas de dinero en el bolsillo, ¿verdad? Eso es una. Y lo otro es visiten los cajeros automáticos en horas hábiles que no son de riesgo, como en la madrugada, qué sé yo. Otro consejo para evitar que las compras navideñas terminen en pesadilla es evitar usar redes Wi-Fi públicas al hacer transacciones digitales, pues resultan más inseguras y de más fácil acceso para los delincuentes cibernéticos. Y a pesar de que la Sala Constitucional había dado un año que ya se cumplió para que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes pusieran nuevamente en funcionamiento los ascensores que se ubican en los puentes peatonales, esto todavía no ha ocurrido. Una obra anunciada en una primera etapa con una inversión de 700 millones de colones y luego con 600 millones de colones más, ahora luce así.
Y es que hay 5 puentes con 10 ascensores los cuales están sin uso, inclusive convertidos en espacios inseguros. Los puentes están ubicados en San Diego de la Unión, en Quesada Durán, en Circunvalación en Atillo 5, en La Sabana frente al Colegio de Periodistas y en Ruta 1 a la altura del Hospital México. Está muy mal porque es un recurso que debería ser habilitado para todos y todos tenemos el derecho de utilizar estos puentes sin importar nuestra discapacidad. Ese es un gasto innecesario ya, porque no se sabe aprovechar. Hay que darle mantenimiento para que los habitantes puedan proceder a hacer uso de lo mismo, ¿ya? Para el CONAVI, el mantenimiento de la obra se hizo insostenible. Más bien indican que cambiarían ascensores por rampas. Esto pese a la solicitud de operación de la Sala Cuarta. Estamos buscando una alternativa de la manera en la que podamos poner infraestructura de manera permanente, ya sea a través de rampas, ¿verdad? Que nos permita que la gente pueda tener este servicio, esta continuidad de paso, sin que se nos presenten las limitantes que también a su vez presentaban los elevadores. Para continuar con la operación de los ascensores, parece haber una solución. No es una alternativa que vayamos a descartar, de hecho es una buena oportunidad que si alguna de las empresas privadas del sector quiere asumir lo que es la parte del mantenimiento a costa tal vez de temas como publicidad, ¿verdad? O algo que permita un convenio donde ambas partes obtengan un resultado positivo, pues por supuesto que la administración estaría altamente interesada en ello. Claramente el convenio debe ser productivo, debe ser racional, no debe ser claramente una situación de la cual alguna de las partes pueda estarse aprovechando la otra, sino que le sirva al ciudadano y sea en todo caso para un fin y un bien público. De momento, las personas que tienen alguna complicación para caminar deberán de seguir subiendo las gradas para utilizar estos puentes. Y la mujer que fue asesinada en Tucurrique murió en los regazos de su hijo de tan solo 11 años. Según las autoridades, los sicarios no iban por ella, sino por su hijo de 18 años. Los presuntos sicarios que asesinaron ayer a una joven madre en Tucurrique de Cartago no iban por ella, sino por su hijo de 18 años, a quien aparentemente ya habían sentenciado de muerte. Los sicarios llegaron en motocicleta, ingresaron hasta la vivienda y como no encontraron a su objetivo, asesinaron a la mujer frente a sus 3 hijos pequeños e hirieron a su pareja sentimental. De pronto empezaron a sonar disparos, sonaron como 6 detonaciones y en eso salió los hijos de la pareja y gritando, llorando, pidiendo auxilio, que llamaran a la ambulancia por favor, que habían disparado sobre los papás. Yo me presenté donde estaba la situación para tratar de controlarlos a ellos y cuando ingresé a la casa observé donde estaba la señora y el muchacho ahí tirados en el suelo, ensangrentados todos. Uno de los niños sostenía en sus regazos a su mamá. Pero a uno le dio mucho sentimiento fuera por los niños, porque ellos estaban llorando y de hecho uno tenía a la mamá en las piernas, entonces de uno como mamá se impacta, ¿verdad? Pero ya después llegó la policía y la ambulancia y ya ellos tomaron acciones sobre los niños. Bastante impactante ver el montón de sangre, las personas, la muchacha ahí agonizando porque ella no murió en el instante, ella estaba agonizando, ver a los pequeñitos ahí, los menores de edad llorando, sufriendo, gritando, desesperados por ver a la mamá y al padrastro. 2 de los niños tuvieron que ser trasladados a un centro médico. 2 menores, uno de 11 años, otro de 12 años, que uno de ellos es trasladado por una condición de crisis emocional, otro de ellos trasladado por un golpe menor en una de sus extremidades, que de igual forma son trasladados al centro médico para la valoración. Y trasladan la denuncia a la oficina local correspondiente para la atención socio-psicolegal del grupo de hermanos, así como también el dictado de las medidas de protección a favor de cada uno de ellos. La madre de estos niños se convirtió en una víctima colateral más de las 46 que se contabilizan en este año. Según el organismo de investigación judicial, 71 mujeres han sido víctimas de homicidio. Y durante este año, Cartago contabiliza 70 homicidios, 2 más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los habitantes de la provincia de Cartago sienten un creciente temor e inseguridad debido a la expansión de la criminalidad en la provincia. Aquí siempre se ha caracterizado por ser un pueblo muy tranquilo y todo, pero últimamente sí, viera que se han dado ya muchos incidentes así y complicado porque la gente que es nata de aquí
se ven asustados porque nunca han visto esto. Hace unos años, como le digo, no existía aquí la violencia, pero desgraciadamente de aquí, como en todo pueblo, ha incurrido la violencia. Y de ahí, un pueblo muy tranquilo, gente muy honesta, gente trabajadora. De ahí, la gente muy insegura, no podemos salir aquí no podemos salir, un barrio muy tranquilo. Actualmente, Cartago contabiliza 70 homicidios, 2 más en comparación al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 68 asesinatos. En el cantón de Turrialba contabilizan 19 homicidios, en Cartago 17, La Unión contabiliza 14, en Jiménez ha ocurrido 1, en Paraíso 10, Oriamuno 5, El Guarco 3 y en el cantón de Alvarado se contabiliza 1 homicidio. Los ajustes de cuentas entre bandas criminales por la disputa de los territorios para la venta de drogas es la principal razón. Nosotros lo que hacemos pues es tomar los lugares más calientes, tener una buena presencia policial, estamos intercomunicados con las diferentes comunidades, con el comercio, ¿verdad? Entonces hay un trabajo integral para poderlo mitigar, para poder prevenir. Nosotros tenemos prácticamente tomados todos los lugares que son conflictivos, ¿verdad? Los tenemos claramente identificados, donde operan los grupos criminales y donde residen los grupos criminales para poder hacer movilización de drogas o de armas. Los vecinos piden más seguridad en la zona. Una hacienda de más de 30 hectáreas en Pérez Celedón, cuyo valor supera los 2.000 millones de colones, pasó a custodia temporal del ICD. Precisamente esto se debe porque se le incautó a una supuesta banda dedicada al lavado de dinero. Esta hacienda, valorada en casi 2.100 millones de colones, pasó desde este miércoles a posesión temporal del Estado costarricense, bajo la figura de depósito judicial a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD. La propiedad la congeló el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada tras una investigación de la Fiscalía a 26 personas sospechosas de lavado de dinero proveniente en apariencia del narcotráfico. Este bien ya no va a poder ser accedido por parte de cualquier persona relacionada a la investigación o inclusive que no esté relacionada a la investigación, salvo que sea algún funcionario del Instituto Costarricense sobre Drogas o bien cualquier persona autorizada por parte de este instituto que se encargará de administrarla. La custodia y administración temporal del ICD responde a que el juzgado acogió la petición de la Fiscalía de elevar el caso a juicio tras aceptar toda la acusación y la prueba. Hacienda Fénix se ubica en Pedregosos de Pérez Celedón, en un terreno de más de 30 hectáreas y cuyo beneficiario final es el supuesto líder del grupo y a quien la policía de Panamá detuvo hace 2 años en Chiriquí. Aparentemente, las actividades ilegales generaron un patrimonio de 17 millones de dólares, equivalentes a 8.500 millones de colones. En detalle, se logró el decomiso de dinero en efectivo de un poco más de 7.6 millones de dólares inicialmente, así como 509 millones de colones. También en cuentas bancarias se logró la inmovilización y traslado a cuentas del ICD de poco más de 380 millones de colones. Con el trámite de este miércoles y ante una eventual condena, la Hacienda Fénix quedaría en incautación total a favor del ICD, con lo cual se le despojaría en forma definitiva al aparente grupo criminal. Y las autoridades continúan atendiendo personas que desaparecen en la montaña. El día de hoy, lamentablemente, una persona falleció. Este año se han reportado 128 emergencias por esta causa. La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo de un adulto mayor fallecido en Bajos del Toro, en el cantón de Sarchí, en Alajuela. Esta persona ingresó a hacer senderismo, pero fue reportada como desaparecida el martes por la noche. En el operativo participaron 15 cruzrojistas, quienes lograron el hallazgo en la madrugada de este miércoles. La Cruz Roja Costarricense responde con 3 unidades, con 15 personas especializadas en rescate, la cual hace ingreso a un sector montañoso aproximadamente de 6 kilómetros. En el lugar logramos ubicar un adulto mayor de aproximadamente 70 años, el cual se encuentra sin signos vitales. Realizamos las labores de la extracción del cuerpo, ya fue entregado a las autoridades judiciales. Otro caso se dio el sábado anterior cuando se confirmó el fallecimiento de una turista polaca de 23 años en el sector de Barú, en Pérez Celedón. La mujer, identificada con el apellido Yotoska, habría estado 3 días en la zona sur del país y el viernes salió del hotel en el que se hospedaba a realizar senderismo.
Según información de las autoridades judiciales, la joven habría caído por un precipicio en condiciones que se desconocen y que están siendo investigadas. El asesorarse antes de ingresar al río, ir a revisar antes de llegar al río. Y hay que recordar que el motivo de que ya no tengamos tal vez la misma cantidad de lluvias existe en algunos ríos, y hay que recordar que en las partes altas de este río puede hacer que exista alguna represa o algo que pueda generar que una cabeza de agua, lo que conocemos comúnmente, aún así pueda generarse. Algunas zonas que aún siguen teniendo algunos comportamientos de algunas lluvias, aunque sean pequeñas, sin embargo, el río puede llegar a generar ese comportamiento. Otros 2 fallecidos se registraron en Sarchí, tras un derrumbe en una montaña meses atrás. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regresar le contamos que los cobros en los peajes estatales en horas pico se suspenden para mitigar las presas de diciembre. Todos los detalles al volver. Muchísimas gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y desde el día de hoy, las autoridades tomaron la decisión de suspender el cobro de los peajes estatales para mitigar las presas. Pero ¿qué efecto ha tenido? Nuestro compañero Diego Arce nos trae el detalle de esta información. Adelante, Diego. Precisamente nos encontramos acá en el peaje en Ruta 1 en Río Segundo de Alajuela, el cual, si usted me lo pregunta directamente, me parece que la medida que aplicó a partir de hoy a las 5 de la tarde ha cumplido por completo con sus metas. Y es que precisamente pensábamos que el partido entre Alajuela y Herediano iba a hacer que se complicaran un poco las vías, y a un principio, antes de que empezara la medida a las 5 de la tarde de levantar el cobro del peaje, sí estaba bastante cargado el congestionamiento vial en Ruta 1. Sin embargo, apenas se abrió a las 5 de la tarde, el tema cambió por completo. Ustedes pueden ver a mi espalda cómo los vehículos están transitando a una velocidad considerable. Eso sí, a algunos se les hace el llamado a realizarlo de una manera más prudente, pero también esta medida que hoy dio el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Mauricio Batalla, sobre el levantamiento de cobro de peajes en horas pico, así como de otros días para esta época de final de año, ha tenido su impacto directamente a partir de hoy. ¿Cuáles son estos horarios y qué fue lo que dijo el ministro de Obras Públicas y Transportes? Lo ven ustedes a continuación. Este es el lamentable escenario al que muchos conductores se enfrentan a diario en distintas rutas nacionales. Como medida para combatir un poco el caos vial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó esta tarde que los 4 peajes que pertenecen al Estado tendrán una excepción de pago por horas y por días a partir de hoy. A partir de hoy en la noche se abren los peajes que corresponden a la administración de Conavi, esto es el peaje de Cartago, el peaje de Alajuela y el peaje de la Ruta 32. Desde este mismo miércoles 11 de diciembre, en las horas pico no se cobrará el monto del peaje en las estaciones de Río Segundo y Naranjo en Alajuela, San Isidro de Heredia en la Ruta 32 y Entre Ríos en Ruta 2. Desde este 11 hasta el 18 de diciembre, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, no habrá cobro de peaje, para luego realizar la excepción de pago de 5 de la tarde a 8 de la noche. Luego, desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero, no se realizará el cobro durante ninguna hora del día. De hoy en 8 se abren los peajes desde el 18 y hasta el 5 de enero totalmente. Vamos a ayudar al costarricense a que no esté pegado en presas. El hecho de que no se cobre el importe respectivo no significa que no se deba pasar a una velocidad prudencial en estos puntos. Para el lunes 6 de enero los cobros volverán a la normalidad desde las 0 horas. Recordarle a todos los conductores que esta medida está aplicando por esta semana en horas pico. Después de esta semana, a partir del 19 de diciembre hasta el 5 de enero, no se va a cobrar por completo el peaje, y eso sí, solamente en los peajes estatales, que son los de Ruta 1, en este caso el de Naranjo y Río Segundo, que es el que estamos aquí precisamente Extra Noticias, también el de San Isidro de Heredia, que es el de Ruta 32, y el de Ruta 2 Entre Ríos. Y también recordarles que la medida y todo vuelve a la normalidad a partir del próximo 6 de enero del 2025. Ese fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias.
Muchísimas gracias, Diego, por toda esta información. Y ahora vamos a cambiar de tema y le contamos que 6 son las causas penales que lograron evidenciar y sirvieron como base para que el Juzgado Penal de Limón emitiera la orden de allanamiento contra 20 personas este martes por supuesto robo de combustible a Recope. El ingreso irregular de camiones con cisternas sin placas propiedad de alguno de los imputados. Los cortes violentos a las tuberías dentro del mismo plantel de Recope en Moín, así como la custodia que los funcionarios involucrados realizaban a los vehículos que transportaban el combustible, son parte de los hechos que permitieron la materialización de varias denuncias penales en contra de los detenidos ayer por el caso de robo combustible a Recope. Así lo detalla la orden de allanamiento emitida este 9 de diciembre por el Juzgado Penal de Limón. Materializar la prueba es que cuando se hace el allanamiento ya se sabe a priori qué se pretende ubicar y decomisar. En el momento en que se ordena el allanamiento, el OIJ procede a realizar el acta de decomiso y ya la prueba está en resguardo de la autoridad competente para lo que corresponda dentro del proceso. Es que ya se obtiene, ya tiene la prueba que se pretendía ubicar por medio del allanamiento. El 10 de octubre del 2023, en horas de la noche, los imputados Trimiño y Molina ingresaron hasta las instalaciones de la terminal de Recope en Moín, específicamente donde se encuentra la tubería de la línea marina a bordo de un cabezal, el cual transportaba un cisterna sin placas, propiedad de Soto Rivera y que ubicaron en el muelle de Moín. Castellón Tremiño y Molina Sandí, mediante el uso de la fuerza y con un objeto idóneo, realizaron cortes en la tubería que transportaba el combustible, logrando desprender el acople de la misma. De seguido, colocaron una manguera desde la tubería de Recope direccionada hasta el cisterna. Esto mismo sucedió el 20 de mayo del 2023, pero con distintos actores, siendo siempre la misma mecánica. Ingresar al plantel, dejar un cisterna parqueado y aparentemente salir custodiado por alguno de los funcionarios de Recope. De 20 imputados, 9 son los que se encargaban de trasladar el combustible robado. Para el caso de los funcionarios de Recope, una de las cosas que llamó la atención de las autoridades fue cómo desde sus puestos de misceláneo y operador habían adquirido vehículos y propiedades de alto valor en un plazo muy corto de tiempo. Para el caso de Alanis Dávila, pagó más de 21 millones de colones por el pick-up año 2023, que fue usado para la custodia de los cabezales. 2 hombres fueron asesinados a balazo la noche de este martes después del partido de Saprissa y San Carlos en San Juan de Tibás. El tiroteo, 3 personas más resultaron heridas. Aparentemente 2 hombres en motocicleta les dispararon en reiteradas ocasiones cuando estaban con un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas. Según trascendió, las víctimas pertenecen a la Ultra Morada. Ingresan información al sistema 911 donde reportan una balacera. Esto en el sector de Tibás. Se envían 6 recursos ya que reportaban 5 personas heridas. Al llegar a la escena del personal, se encuentra que son 3 personas las que están heridas en el sitio, 2 de ellas en signos vitales y otra que fue trasladada en una condición crítica al centro hospitalario. Y a esa hora nos vamos a ir hasta Alajuela. Ahí se encuentra nuestra compañera Marisol Abarca, quien nos trae un adelanto del encuentro entre Alajuela y Herediano. Adelante. Muchas gracias, Karina. Acá estamos en las afueras del estadio Alejandro Morera Soto para también llevarles a ustedes la previa al ser las 7 de la noche en Acción 360 entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano. La verdad es que el ambiente ha ido calentando un poco. Nosotros apenas llegamos, había muy poco ambiente, pero ya cada vez la gente va llegando. Sí había bastante presa para poder llegar aquí al recinto de Alajuela, pero bueno, ya poco a poco podido llegar la gente, entrar, hacer ingreso al estadio también, y cada uno identificado con sus camisetas. Hemos visto muy pocos heredianos, muchos manudos, por supuesto, en ese partido donde Heredia tiene la ventaja 2-0 ante el cuadro manudo, compañeros. También las alineaciones en este momento no se han hecho oficiales, tanto para el club florense como también la Liga Deportiva Alajuelense no lo ha hecho oficial. Entonces estamos a la espera de ese 11 titular para esta semifinal y conocer quién será el segundo finalista que enfrentará al Deportivo Saprissa en la siguiente ronda el próximo fin de semana. Entonces en este momento nos vamos a quedar acá, los invitamos a las 7 de la noche con la previa de Acción 360, todos los detalles previos a este encuentro entre la Liga y el Club Sport Herediano. Muchísimas gracias, Marisol, por toda esta información.
Ahora vamos a otros temas y le contamos que el programa DARE será actualizado según confirmó el Ministerio de Seguridad. Este método de prevención de consumo de drogas disminuyó drásticamente su cobertura en la última década. El Ministerio de Seguridad busca actualizar el programa DARE en los centros educativos. Este programa, que busca prevenir el consumo de drogas en niños y adolescentes, fue suspendido en el 2019 por aparentemente no cumplir sus objetivos satisfactoriamente. Que era un programa que había surgido en la década de los 90 bajo un contexto muy diferente al que tenemos hoy en día. Creo que el país urge y necesita un programa de prevención en temas del consumo de drogas por un lado, pero sobre todo en cómo evitar que las personas jóvenes se involucren en el crimen organizado. Según datos del Ministerio de Seguridad, el alcance del programa DARE para el año 2010 era de 52.800 estudiantes beneficiados. Para 2011 esta cifra disminuyó a cerca de 47.400, en 2012 39.600, en 2013 22.000. Y el mayor cambio se vio del año 2014 al 2015, reduciéndose en un 69%. El Ministerio de Seguridad, por su parte, menciona que en 2022 se retomó el programa. Según datos de la Coordinación Nacional de DARE, de 2022 a 2023, se alcanzó a 34 centros educativos y aproximadamente 1.300 estudiantes en sitios como Siquirres y Cotobruz. En los centros educativos no estamos hablando de drogas, estamos hablando de fortalecer las habilidades para la vida, y el programa DARE lo que hace bajo esta nueva lógica es eso. Si usted revisa contenidos curriculares del año 91 a la fecha, ha habido 5 contenidos curriculares muy diferentes, muy distintos, que respondieron a realidades muy distintas en el país. Según mencionó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, un estudio técnico desarrollado junto a la Embajada de Estados Unidos permitirá centralizar el programa en centros educativos dentro de zonas vulnerables. Actualmente existen otros programas en el país como GREAT, que operan desde la década pasada y se enfocan mayormente en el abordaje de crimen organizado. Es momento de hacer una nueva pausa comercial y le contamos que el Sindicato de Bomberos asegura que el país tiene un déficit de 500 bomberos. Todos los detalles al volver. Noticias. Y el día de hoy el Sindicato de Bomberos asistió a la Asamblea Legislativa y está denunciando que hay un déficit de al menos 500 bomberos. Ellos aseguran que eso se debe a que los salarios no son competitivos. Déficit de 500 bomberos, salarios poco competitivos, jornadas extensas de más de 70 horas a la semana y limitaciones de sus actividades por edad. Son algunas de las preocupaciones que expuso el Sindicato Costarricense de Bomberos y afines en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Legislativa. Recordemos que la regla fiscal nos tenía atados por el crecimiento de los gastos fijos, que es parte de la planilla, y no podíamos aumentar personal. En este momento sí se dispone esa posibilidad. Sin embargo, hay una necesidad de más de 500 bomberos para poder solventar la necesidad actual. O sea, hay un déficit de 500 bomberos. Manuel, ¿cuál es el salario aproximado que tiene un bombero? Está en promedio de 595.000 colones mensuales. Los bomberos también expusieron que la edad de jubilación es alta, tomando en cuenta las lesiones y peligros a los que viven expuestos. Ya tenemos más de 40 bomberos con edades superiores a los 50 años. Eso quiere decir que entre 10 años vamos a tener prácticamente adultos mayores trabajando, atendiendo emergencias. Y creo que ustedes esperarían que llegue el bombero con más agilidad, con más fuerza, con más facilidad de atender las emergencias, y no que llegue un bombero abuelito a atender una emergencia que no vaya a poder realizar la tarea que se le encomienda. La comisión propuso una mesa de trabajo para impulsar un proyecto de ley que atienda las necesidades del benemérito Cuerpo de Bomberos. La Superintendencia de Telecomunicaciones anunció que 7 empresas cumplieron con los requisitos del pliego de condiciones para participar en la subasta de frecuencias de 5G. En la primera fase destacan las compañías Claro y Liberty, mientras que en la fase regional participarán Cope Alfaro Ruiz, Cope Guanacaste, Cope Lesca, Cope Santos y RIN Centrales de Costa Rica. Las empresas tendrán 5 días para confirmar su participación en la subasta, que incluye el acceso
a seguridades calificadas como el precio base de puja y la unidad de infraestructura. Este proceso busca beneficiar 134 distritos con limitaciones de conectividad y otros con 353 con calidad inferior al 80%. Y tras recibir 4 ofertas de entidades financieras interesadas en comprar la cartera crediticia de Copec Servidores con morosidad mayor a 70 días, el Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero rechazó 3 de estas propuestas. Según la administración de la resolución de la cooperativa, solo una oferta se mantiene todavía en estudio, pues las restantes no resultaron razonables, ya que están muy por debajo del valor real de esos préstamos. Por ejemplo, la cartera a más de 60 días de retraso es de casi 194.000 millones de colones, pero una de las propuestas ofreció solo 7.500 millones, equivalente a solo un 4% del valor del total de estos créditos. De la venta de estos activos dependerá cuánto más recuperarán los ahorrantes e inversionistas de Copec Servidores, que tenían en esa entidad más de 6 millones de colones. Y siempre sobre este mismo tema de Copec Servidores, para este lunes 16 de diciembre, un grupo de ahorrantes e inversionistas organizará otra protesta a partir de las 10 de la mañana. La marcha iniciará en las instalaciones administrativas en las que operaba la cooperativa en Barrio México, para luego trasladarse al Banco Central en el centro de San José y a la SUGEF en Barrio Turnón. Parte del reclamo que presentará este grupo se relaciona con la labor del resolutor Marco Hernández, con quien constantemente expresan su disconformidad. Además, los ahorrantes e inversionistas solicitarán que en enero próximo el CONACYT les entregue la información financiera de la cooperativa al 31 de diciembre de este año. Y de esta manera llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora de noticias. Les recuerdo que los esperamos a las 9 de la noche con más noticias. Hasta entonces.